Bienvenidos todos y todas a esta segunda semana de nuestro curso de Biblia, Antropología Bíblica y Logoterapia. En esta segunda semana veremos la antropología en la logoterapia. Dentro de este tema habrá el concepto del ser humano en el análisis existencial y la logoterapia de Viktor Frankl. Esto es muy importante porque vamos a tener que hacer una lectura del libro que está en la plataforma. El autor, el doctor Guillermo Pareja, es el autor del libro y el título es Viktor Frankl, Comunicación y Resistencia. Solamente leerán, otra vez repito, solamente leerán las páginas 135 a las 139 para este tema. La logoterapia tiene tres fundamentos principales: la libertad de la voluntad humana, la voluntad en busca de sentido, el sentido de la vida. Analizaremos el primer fundamento porque es el que nos muestra el concepto del hombre en la logoterapia. La libertad de la voluntad humana. Este es el tema. El ser humano, para Viktor Frankl, es único. Para Viktor Frankl, el ser humano es irrepetible. Y para Viktor Frankl, el ser humano está llamado a la libertad, está llamado a la responsabilidad. Porque el ser humano está llamado a la libertad y a la responsabilidad porque convive, no está solo, no está aislado. Es un llamado a estar en el mundo. Dasein es una palabra alemana que significa eso, estar ahí, estar en el mundo, en el encuentro con los demás. Por eso es muy importante tener conciencia de el ser llamado a la libertad y ser llamado a la responsabilidad. Como para Viktor Frankl el ser humano es único, quiere decir que tú eres tú y yo soy yo. Amarse a sí mismo es condición para amar a los demás. Y solo el que ama puede dignificar a la otra persona. Si lo hace al revés, es egoísta. También lo podemos ver en el Evangelio de Lucas 10:27. Ahí los dejo para que lo puedan investigar. También para Viktor Frankl la persona es irrepetible cuando hay conciencia de ser único. El ser humano da por sentado su irrepetibilidad. El ser humano no es reemplazable, no es un objeto de producción en serie, es decir, no hay varios como si fuera un lápiz donde hay muchos lápices iguales, no es así, no es lo mismo con el ser humano. Por lo irrepetible, cada persona es un contexto diferente. No hay personas que tengan un mismo problema y que tengan una misma solución. Son diferentes contextos. El ser humano está llamado a la responsabilidad. Nadie, sino yo mismo, puedo hacerme responsable de mi propio existir. Ninguna otra persona lo puede hacer. Yo tengo la misión de hacerme responsable de la realización de mi existir, no las demás personas, no mi mamá, no mi papá, no mis hermanos, ni los hermanos de la iglesia, ni el pastor, ni Dios. Yo decido, yo tengo responsabilidad de mi vida. El ser humano está llamado a la libertad. Este tema es el eje de la antropología de Viktor Frankl. Es la libertad de decidir qué es lo mejor para mi vida a pesar de las circunstancias. Nikolai Hartmann y Max Scheler son, a diferencia de Viktor Frankl, filósofos. En el caso de Nikolai Hartmann, él divide al hombre en estratos o dimensiones, como la dimensión corporal, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Fue el primero que le comenzó a dar el término a lo espiritual de no ético, que no religioso. Para Max Scheler, la unidad es en la diversidad es un eslogan que para muchos es conocido. Este eslogan también para Max Scheler lo plantea para la persona, tiene dimensiones concéntricas. También lo divide en dimensiones concéntricas, como lo biológico y con lo psicológico. Dos círculos
que al juntarse tienen un espacio libre allí en el centro, que para Max Scheler es lo espiritual, y se pueden separar. Para Max Scheler se tiene que ver al hombre de una manera separable en estos contextos, pero para Víctor Frank no. Para Víctor Frank, la unicidad, es decir, la unidad de todo lo que constituye la persona, no se puede separar. El ser humano es una totalidad en unicidad. Esto quiere decir que una persona tiene muchas partes, pero ninguna de ellas se puede separar, porque están unidas, están entrelazadas. Si tú quieres separar la una, tienes que ver a la otra. No podemos vernos de una manera separable. Por eso es la totalidad en unicidad. El ser humano está llamado a la libertad y decimos que este es el eje transversal de toda la idea de Víctor Frank. Está condicionado por los aspectos biológicos, carencias de alimento, higiene, medicinas, enfermedades, etcétera, que exactamente enfermedades que afectan nuestro cuerpo. Y también hay condicionamientos psicológicos, como la frustración, la neurosis, la depresión, el estrés, etcétera, que enferman también, no solamente nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Y por supuesto los condicionamientos sociológicos, la supervivencia, la pobreza, la injusticia económica, violencia, competencia en todos los sentidos, que nos frustra, que nos trae depresión y que nos cansa, nos trae mucho estrés y que nos enferma también. En este contexto, la libertad, a pesar de estos condicionamientos, el hombre tiene esa libertad, ¿verdad? Porque es la capacidad de adoptar una actitud libre ante ellas para decidir qué hacer. Por último, la trascendencia es ir más allá. Esa es la traducción etimológica, ir más allá. Y sin embargo, para muchos es ir más allá para estudiarse y para verse a sí mismos. Sí, pero no acaba allí. Porque para Víctor Frank es la capacidad del ser humano de salir de sí mismo sin dejar de ser uno mismo para llegar al encuentro con los demás, con las demás personas y con las demás cosas. Es decir, el deseo que hablábamos anteriormente. Por lo mismo, el ser humano siempre significa el estar dirigido o orientado hacia alguien o algo diferente a uno mismo. Esto es lo que dice Víctor Frank. La referencia es el libro de el doctor Guillermo Pareja, 2007, Víctor Frank, Comunicación y Resistencia, editorial Paulinas, Buenos Aires.